Lectura de Bourdieu, Epistemología y Metodología. El método, escribe Augusto Comte, no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en que se lo emplea, o por lo menos sería este un estudio muerto, incapaz de fecundar el espíritu que a él se consagre. Todo lo que pueda decirse de real, cuando se lo encara abstractamente, se reduce a generalidades tan vagas que no podrían tener influencia alguna sobre el régimen intelectual. Cuando se ha establecido como tesis lógica que todos nuestros conocimientos deben fundarse sobre la observación, que debe procederse de los principios hacia los hechos y de los hechos hacia los principios. Además de algunos otros aforismos similares, se conoce mucho menos netamente el método que a quien estudia, de modo poco profundo, una sola ciencia positiva, aún sin intención filosófica. Por haber desconocido este dato esencial, nuestros psicólogos se inclinan a considerar a sus ensueños como ciencia, cuando creen comprender el método positivo por haber leído los preceptos de Bacon o el discurso de Descartes. Ignoro si más tarde será posible seguir a priori un verdadero curso de método del todo independiente del estudio filosófico de las ciencias. Pero estoy convencido de que ello es imposible hoy, puesto que a los grandes procedimientos lógicos no pueden aún ser explicados con suficiente precisión por separado de sus aplicaciones. Me atrevo a agregar además que aun cuando una empresa de este tipo pueda ser realizada, lo que en efecto es concebible solo por el estudio de las aplicaciones regulares de los procedimientos científicos, podrá lograrse un buen sistema de hábitos intelectuales, hecho que es, sin embargo, objetivo esencial del método. Nada habría que agregar a este texto que al negarse a disociar el método de la práctica, de entrada rechaza todos los discursos del método. Si no existiera ya todo un discurso acerca del método que ante la ausencia de una oposición de peso amenaza imponer a los investigadores una imagen desdoblada del trabajo científico. Profetas que se ensañan con la impureza original de la empiria, de quienes no se sabe si consideran las mezquindades de la rutina científica como atentatorias a la dignidad del objeto que ellos piensan les corresponde o del sujeto científico que pretenden encarnar, o sumos sacerdotes del método que todos los investigadores observarían voluntariamente, mientras vivan sobre los estrados del catecismo metodológico, quienes disertan sobre el arte de ser sociólogo o el modo científico de hacer ciencia sociológica, a menudo tienen en común la disociación del método o la teoría respecto de las operaciones de investigación. Cuando no disocian la teoría del método o la teoría de la teoría, surgido de la experiencia de investigación y de sus dificultades cotidianas, nuestro propósito explícita en función de las necesidades de esta causa, un sistema de costumbres intelectuales. Se dirige a quienes, embarcados en la práctica de la sociología empírica, sin necesidad alguna de que se les recuerde la necesidad de la medición y de su aparato teórico y técnico, están de acuerdo totalmente con nosotros sobre aquello acerca de lo cual estamos de acuerdo, porque va de suyo. La necesidad, por ejemplo, de no descuidar ninguno de los instrumentos conceptuales o técnicos que dan todo el rigor y la fuerza a la verificación experimental. Solo quienes no tienen o no quieren hacer la experiencia de investigación podrán ver en esta obra que apunta a problematizar la práctica sociológica un cuestionamiento de la sociología empírica. Si bien es cierto que la enseñanza de la investigación requiere, de parte de quienes la conciben como de las que la reciben, una referencia directa y constante a la experiencia en primera persona de la práctica, la metodología de moda que multiplica los programas de investigaciones refinadas pero hipotéticas, las consideraciones críticas de investigaciones realizadas por otros o los veredictos metodológicos.
no podría reemplazar una reflexión sobre la relación justa con las técnicas y un esfuerzo aún azaroso por transmitir principios que no pueden presentarse como simples verdades de principio, porque son el principio de la investigación de verdades. Si bien es cierto, además que los métodos se distinguen de las técnicas, por lo menos en que estos son lo suficientemente generales como para tener valor en todas las ciencias o un sector importante de ellas. Esta reflexión sobre el método debe también asumir el riesgo de rever los análisis más clásicos de la epistemología de las ciencias de la naturaleza, pero quizás sea necesario que los sociólogos se pongan de acuerdo sobre principios elementales que aparecen como evidentes para los especialistas en ciencias de la naturaleza o en filosofía de las ciencias, para salir de la anarquía conceptual a la que están condenados por su indiferencia ante la reflexión epistemológica. En realidad, el esfuerzo por examinar una ciencia en particular a través de los principios generales proporcionados por el saber epistemológico se justifica y se impone especialmente en el caso de la sociología. En ella todo conduce, en efecto, a ignorar este saber, desde el estereotipo humanista de la irreductibilidad de las ciencias humanas, hasta las características del reclutamiento y la formación de investigadores, sin olvidar la existencia de un conjunto de metodólogos especializados en la reinterpretación selectiva del saber de las otras ciencias. Por tanto, es necesario someter las operaciones de la práctica sociológica a la polémica de la razón epistemológica, para definir y, si es posible, inculcar una actitud de vigilancia que encuentre en el completo conocimiento del error y de los mecanismos que lo engendran uno de los medios para superarlo. La intención de dotar al investigador de los medios para que él mismo supervise su trabajo científico. Se opone a los llamados al orden de los censores, cuyo negativismo perentorio solo suscita el error al error y el recurso resignado a una tecnología investida con la función de exorcismo. Como la obra de Gaston Bachelard lo demuestra, la epistemología se diferencia de una metodología abstracta en su esfuerzo por captar la lógica del error para construir la lógica del descubrimiento de la verdad, como polémica contra el error y como esfuerzo para someter las verdades próximas a la ciencia, y los métodos que utilizan a una rectificación metódica y permanente. Pero la acción polémica de la razón científica no tendría toda su fuerza si el psicoanálisis del espíritu científico no se continuara en un análisis de las condiciones sociales en las cuales se producen las obras sociológicas. El sociólogo puede encontrar un instrumento privilegiado de vigilancia epistemológica en la sociología del conocimiento, como medio para enriquecer y precisar el conocimiento del error y de las condiciones que lo hacen posible, y a veces inevitable. Por consiguiente, las apariencias que aquí pudieran subsistir de una discusión ad hominem se refieren solo a los límites de la comprensión sociológica de las condiciones del error, una epistemología que se remite a una sociología del conocimiento. Menos que ninguna otra puede imputar los errores a sujetos que no son, nunca ni totalmente sus autores. Si, parafraseando un texto de Marx, no pintamos de rosado al empirista, al intuicionista o al metodólogo, tampoco nos referimos a personas, sino en tanto que personificación de posiciones epistemológicas que solo se comprenden totalmente en el campo social donde se apoyan de una práctica profesional y simultáneamente imprimir cierta relación a esta práctica. Es decir, proporcionar a la vez los instrumentos indispensables para el tratamiento sociológico del objeto y una disposición activa a utilizarlos apropiadamente.
debe romper con la rutina del discurso pedagógico para restituir su fuerza heurística a los conceptos y operaciones más completamente neutralizados por el ritual de la exposición canónica. Por ello, esta obra, que apunta a señalar los actos más prácticos de la práctica sociológica, comienzan por una reflexión que trata de recordar, sistematizándolos, las implicaciones de toda práctica, buena o mala, y de concretar en preceptos prácticos el principio de vigilancia epistemológica. Libro primero. Se intentará luego la definición de la función y las condiciones de aplicación de los esquemas teóricos a los que debe recurrir la sociología para construir su objeto, sin pretender presentar estos primeros principios de la interrogación propiamente sociológica como una teoría acabada del conocimiento del objeto sociológico, y menos todavía como una teoría general y universal del sistema social. Libro segundo. La investigación empírica no necesita comprometer tal teoría para escapar al empirismo, siempre que ponga en práctica efectiva en cada una de sus operaciones los principios que lo constituyen como ciencia, proporcionándole un objeto caracterizado por un mínimo de coherencia teórica. Si esta condición se cumple, los conceptos o los métodos podrán ser utilizados como instrumentos que, arrancados de su contexto original, se abren a nuevos usos. Libro tercero. Al asociar la presentación de cada instrumento intelectual a ejemplos de su utilización, se tratará de evitar que el saber sociológico pueda aparecer como una suma de técnicas o como un capital de conceptos separados o separables de su implementación en la investigación. Si nos hemos permitido extraer del orden de razones en la que se encontraban insertos los principios teóricos y los procedimientos técnicos heredados de la historia de la ciencia sociológica, no es sólo para quebrar los encadenamientos del orden didáctico, que no renuncia a la complacencia erudita frente a la historia de las doctrinas o los conceptos, sino para rendir tributo al reconocimiento diplomático de los valores consagrados por la tradición o sacrilizados por la moda, ni tampoco para liberar virtualidades heurísticas, muchas veces más numerosas que lo que permitirían creer los usos académicos. Es sobre todo en nombre de una concepción de la teoría del conocimiento sociológico que hace de esta teoría sistema de principios que definen las condiciones de posibilidad de todos los actos y todos los discursos propiamente sociológicos, y solo de estos, cualesquiera que sean las teorías del sistema social, de quienes producen o produjeron obras sociológicas en nombre de estos principios. El problema de la afiliación de una investigación sociológica a una teoría particular acerca de lo social, la de Marx, la de Weber o la de Durkheim, por ejemplo, es siempre secundario respecto del problema de la pertenencia de esta investigación a la ciencia sociológica. El único criterio de esta pertenencia reside, en realidad, en la aplicación de los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico, que, en tanto tal, de ningún modo separe a autores a los que todo aleja en el plano de la teoría del sistema social, aunque la mayoría de los autores han llegado a confundir su teoría particular del sistema social con la teoría del conocimiento de lo social que abrazaban, por lo menos implícitamente en su práctica sociológica. El proyecto epistemológico puede permitirse esta distinción preliminar para vincular autores cuyas oposiciones doctrinarias ocultan el acuerdo epistemológico. Temer que esta empresa conduzca a una amalgama de principios tomados de tradiciones teóricas diferentes o a la constitución de un corpus de fórmulas disociadas de los principios que la fundamentan,
implica olvidar que la reconciliación cuyos principios creemos explicitar se opera realmente en el ejercicio auténtico del oficio del sociólogo, o más exactamente en el oficio del sociólogo, habitus que, en tanto que sistema de esquemas más o menos denominados y más o menos transponibles, no es sino la interiorización de los principios de la teoría del conocimiento sociológico, a la tentación que siempre surge de transformar los preceptos del método en recetas de cocina científica o en objeto de laboratorio. Solo pueden oponérsele un ejercicio constante de la vigilancia epistemológica, que subordinando el uso de técnicas y conceptos a un examen sobre las condiciones y los límites de su validez, proscriba la comodidad de una aplicación automática de procedimientos probados y señale que toda operación, no importa cuán rutinaria y repetida sea, debe repensarse a sí misma y en función del caso particular. Solo una reinterpretación mágica de las exigencias de la medición puede a la vez sobreestimar la importancia de las operaciones que no son, por otra parte, sino recursos del oficio, y transformando la cautela metodológica en respeto sagrado. Utilizar no sin temor o no utilizar jamás bajo el temor de no cumplir totalmente las condiciones rituales. Instrumentos que deberían ser juzgados solo en el uso. Los que llevan la cautela metodológica hasta la obsesión hacen pensar en ese enfermo del que habla Freud, que dedicaba su tiempo a limpiar sus anteojos sin ponérselos nunca. Considerar seriamente el proyecto de transmitir un ars inveniendi significa reconocer que supone algo más y diferente que el ars probandi, propuesto por quienes confunden la mecánica lógica enseguida desarmada de las comprobaciones y las pruebas con el funcionamiento real del espíritu creador. Reconocer también con la misma evidencia que existen senderos, o mejor dicho, atajos que hoy pueden atrasar una reflexión sobre la investigación en el camino, sin arrepentimientos ni rodeos, que propondría un discurso verdadero del método sociológico. A diferencia de la tradición que se atiene a la lógica de la prueba, sin permitirse por principio penetrar en los arcanos de la invención, condenándose de esta forma a vacilar entre una retórica de la exposición formal y una psicología literaria del redescubrimiento. Quisiéramos proporcionar aquí los medios para adquirir una disposición mental que sea condición de la invención y de la prueba. Si esta reconciliación no se produce, ello implicaría renunciar a proporcionar una ayuda, cualquiera que sea, al trabajo de investigación, limitándonos junto a tantos otros metodólogos a invocar o llamar, como se llama, a los espíritus, los milagros de una iluminación creadora que transmite la hagiografía del descubrimiento científico, o los misterios de la psicología de las profundidades. Si va de suyo que los automatismos adquiridos posibilitan la economía de una invención permanente, hay que cuidarse de la creencia de que el sujeto de la creación científica es automátón espiritual, que obedece a los mecanismos, a los organizados mecanismos de una programación metodológica constituida de una vez para siempre, y por tanto encerrar al investigador en los límites de una ciega sumisión a un programa que excluye la reflexión sobre el programa. Reflexión que es condición de invención de nuevos programas. La metodología afirmada, Weber, es condición de un trabajo fecundo en la misma medida en que el conocimiento de la anatomía es condición de la marcha correcta. Pero aunque es inútil confiar en descubrir una ciencia sobre el modo de hacer ciencia y suponer que la lógica sea algo más que un modo de control de la ciencia que se construye o que ya se ha construido. Sin embargo, como observó Stuart Mill, la invención puede ser cultivada, es decir,
que una explicitación de la lógica del descubrimiento, tan parcial como parezca, puede contribuir a la racionalización del aprendizaje de las actitudes para la creación.